Estamos en una serie aprendiendo de los antiguos. Invito a que busquen en sus Biblias 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Hemos estado en una serie ya por un tiempo hablando de diferentes personajes en la Biblia, y aquí versículo 1 del 10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de lo que les sucedió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y cuando vieron grandes milagros, pero se quejaron igual y no les gustó estar en el desierto. Y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era ¿qué? El maná, y aún codornices que Dios trajo, y estaban hasta casi 1 metro de profundidad, y ellos comieron codornices hasta que no daban más. ¿Cuántas formas puedes cocinar codorniz? No sé, pero ellos probaron todas seguramente. Y aquí tenemos a un pueblo que recibió la bendición de Dios, vio a Dios en el monte, vieron los milagros de Dios para que ellos escaparan de Faraón. Se abrió el mar. ¿Cuántos de ustedes han visto que se abre el mar para que uno pueda cruzar en tierra seca? Y aún así, ¿qué hicieron? Se quejaron y se volvieron con Dios ahí en el monte hablando con Moisés. Le dieron la espalda y dijeron: haznos un Dios que pueda llevarnos de vuelta a Egipto. Y entonces tiraron supuestamente sus alhajas y todo al fuego, y salió este becerro. Ese era el cuento del hermano de Moisés. ¿Quién le va a contar? ¿Quién le va a creer ese cuento? Pero tenemos los versículos que siguen: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Wow, si Dios matara por fornicación hoy día, ¿cuántos estaríamos con vida? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces tenemos a grandes pecadores, aunque eran el pueblo escogido de Dios, le dan la espalda a Dios. ¿Y por qué está eso en la Biblia? ¿Se han preguntado? Tenemos a David, un gran héroe de la fe, un gran rey, pero también tenemos sus pecados. Tenemos a muchos de los personajes que hemos visto y sus sufrimientos y todos los problemas que ellos vivieron. ¿Los tenemos para qué? Para amonestarnos. Dice: y estas cosas, versículo 11, le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quería leer el resto del capítulo para tener el contexto, porque yo creo que a veces, comenzando con este versículo, todos los sermones uno dice: ya, esto ya me lo sé. Y creo que tenemos que ver que de la misma forma que Dios les tuvo compasión y los llamó a ellos y tenía un plan para ellos, Dios nos tiene compasión y tiene planes para nosotros, pero Él no es alcahuete, y Él no va a permitir que tú le des la espalda y vivas como tú quieres. Y estamos aprendiendo de estos personajes para amonestarnos, no solamente para decir: ay, qué rico, me gustó esa historia, siempre me ha gustado mucho la historia de Moisés y cómo lo rescataron del río y todo eso, y tenemos nuestra historia favorita, y hablamos mucho de la fe y la fe de estos héroes de la fe en Hebreos 11, y nos encanta escuchar las historias porque nos gusta ver cómo ellos fueron victoriosos, y eso nos anima a seguir orando por fe y que quizás nosotros tengamos la victoria. No vas a tener la victoria si no obedeces a Dios. No te va a ir bien. Dios deja eso claro. Y tenemos a muchos que les gusta el lado bueno de estas historias, pero no quieren saber lo malo. Bueno, hoy no voy a predicar de lo malo. Vamos a hablar de una mujer bendecida, de Ana, la madre de Samuel. Vamos a 1 de Samuel. Me encanta esta historia.
Pero tengo que admitir que yo como hombre quizás no pueda compadecerme muy bien de esta mujer. Pero me toca a mí predicarlo porque los bautistas no permiten pastoras. Entonces yo le pedí a Wendy que me aconsejara un poco para este mensaje. No, la verdad es que uno hablando con mujeres y aún después de 39 años de casado, es difícil uno imaginarse una mujer, especialmente en la cultura de este tiempo, que no podía tener bebé. Todos menospreciaban a una mujer que todas querían ser madre y menospreciaban a esa mujer porque si no podía tener guagua, no podía tener bebé, era claro que Dios la estaba juzgando seguramente por algún pecado en su vida. Y entonces la tienen en menos, la pasan a llevar, simplemente no la toman en cuenta. Hay solo uno que como que aparentemente no le importa porque él la ama igual. Es más, la trata con mucho cariño y es el esposo. Y vamos a leer el pasaje en 1 Samuel, capítulo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Elú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Hombres, este no es el ideal. Con una basta, dice Dios. Es más, Dios creó a Adán y Eva y después no le dio a Sara o alguna otra, no, Adán y Eva. Pero en este tiempo, especialmente cuando había muchos más hombres que mujeres, habían algunas mujeres que preferían estar casadas, aun si era que ella era la segunda o la tercera mujer, era costumbre en ese tiempo. Y él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Vamos a leer de ellos más adelante en otro domingo. Y cuando llegaban el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, o sea, lo especial, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Un amor especial porque uno sufre con ella o porque uno siente pena y siente que quizás Dios la está juzgando y entonces yo la tengo que apapachar y la tengo que dar cariño porque ella no puede tener hijos? No sabemos, la Biblia no dice. Pero uno en esto, uno ve que ella se va a sentir bastante sola y quizás no muy comprendida. ¿Y qué clase de mujer entonces es ella? Bueno, vamos a ver en unos momentos. Dice, pero a Ana le daba esta parte escogida, versículo 6, y su rival, ¿se imaginan? La otra mujer que vive en la misma casa la llama rival. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. ¡Qué frustración! Uno le prepara algo especial a su señora, se la sirve y ella, no puedo comer. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Wow! Tenía algo de orgullo el tipo. 10 hijos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, ¿cómo? Abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí le tuvo por ebria. ¿Te ha sucedido alguna vez? Dice que
quizás donde más juzgan es en la iglesia. Mira cómo yo, mira lo que está haciendo, lo que está diciendo, cómo está vestida, cómo habla, cómo la cara, no me saludó. Donde más amor debería haber, porque Jesús que dijo, sabrán que son mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. Y también dijo, no juzguéis para no ser juzgados, pero igual, como que es nuestra naturaleza. Y entonces tienes a Penina que le está amargando la vida, tienes seguramente a otros que están diciendo, ¿qué pecado habrá cometido esta mujer que Dios tantos años pasan y ella no tiene hijos? Claramente no es problema del esposo. ¿Por qué? Porque con la otra puede tener hijos y con ella no, entonces claramente es ella. Entonces Elí la tenía por ebria. Entonces le dijo Elí, ella está orando, se pueden imaginar, y llega Elí, el sacerdote, y le dice que ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Cómo creen ustedes que se lo dijo? ¿Con mucho cariño? No creo. ¡Hey! ¿Qué te pasa? Digiere tu vino, dice, o sea, vuelve cuando ya no estés borracha. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Por lo menos supo revertir la situación y mostrarle algo de gracia y de cariño al final. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Me encanta esta historia, hay muchos otros detalles, quizás no tengamos el tiempo de leerlos hoy, pero lo puedes leer tú en casa. La palabra o el nombre Ana significa favorecida. ¿Ustedes creen que ella se sentía favorecida? Con todo esto sucediendo en su vida, bendecida de Dios, no creo. Y como estaba hablando de Benjamín y de otros nombres, uno sabe el significado y muchas veces los padres le daban ese nombre a sus hijos porque quería que ellos vivieran bajo la bendición de Dios o reflejaran algo de la gloria de Dios. Entonces los nombres en este tiempo tenían mucho significado, así que estoy convencido que ella sabía el significado de su nombre, mas sin embargo todos los días está viviendo lo opuesto a lo que significa su nombre. No sé si has llegado a este punto donde dices, todas las promesas de Dios en la palabra de Dios, yo siento que estoy bien con Dios, he confesado todos mis pecados, yo no entiendo por qué me sigue yendo tan mal. No sé si te ha pasado, si has estado ahí. Si lo has vivido, entonces entiendes lo que sentía Ana, porque no fueron meses, fueron años. Favorecida, ¿dónde está el favor de Dios? Su esposo la amaba claramente, pero a su manera. No tenía hijos, Penina le hacía la vida imposible y su esposo no tenía idea realmente de cómo consolarla. Él dice, hey, ¿por qué lloras? Yo soy mejor que 10 hijos. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Cómo la va a consolar con esa respuesta? Para rematar, Elí la acusa de estar ebria en la casa de Dios. Nadie la entiende, se siente seguramente completamente sola, pero ¿está sola? ¿Se acuerdan el salmo que leímos? Dios está pendiente, aun cuando estás en el vientre de tu madre. ¿Hay algún lugar donde te puedas esconder de la presencia de Dios? No. Ningún lugar. Dios sabe todo lo que estás sintiendo en este momento. No solamente lo sabe, pero le importa. La Biblia dice que tenemos nosotros un sumo sacerdote que sufrió todas las tentaciones y las dificultades que nosotros podríamos sufrir, mas sin pecar, y Él ahora está sentado en un trono. No es un trono de juicio, para nosotros es un trono ¿de qué? De gracia. ¿Qué significa? De favor. Y que nosotros deberíamos acudir a ese trono de gracia para buscar el oportuno socorro. Ahora, oportuno no siempre es tan oportuno como queremos. ¿Han esperado a Dios alguna vez? Yo creo que todos podríamos levantar la mano. Pero Dios nunca llega tarde.
Y Dios permite que ella viva un tiempo lo que está viviendo, porque Él tiene un propósito. Israel estaba en una situación muy, pero muy difícil. Tenía los dos hijos, Hofni y Finés, de Elí, que eran terribles. Ellos eran sacerdotes, pero eran lo que no debería ser un sacerdote. Y vamos a ver un poco de eso la semana entrante. Y el pueblo realmente necesitaba un avivamiento. ¿Qué necesitan? Necesitan un gran líder. ¿Quién va a ser ese gran líder? El hijo de Ana. Ahora, ella no lo sabe, porque Dios todo lo sabe y Él sabe el futuro, pero Él la está preparando a ella para que llegue al punto de desesperación donde ella haga un voto a Dios y después cumpla ese voto. ¿Se acuerdan del voto que hizo? Lo vamos a ver en un momento. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Lo vimos la semana pasada. Diferentes razones. Si se lo perdieron, lo tenemos ya en YouTube y lo pueden escuchar. Un pequeño comercial ahí. Algunas veces preguntamos por qué en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces sufrimos simplemente porque Dios quiere ser glorificado en nosotros. Mi fuerza se hace perfecta o se perfecciona ¿en qué? En debilidad. Eso es lo que enseña Dios. Le dice eso al apóstol Pablo. Yo no te voy a retirar ese aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar mi poder y fuerza en tu debilidad para que yo sea glorificado. ¿Estás dispuesto a seguir sufriendo para que Él sea glorificado? La clave es la renovación diaria. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de diferentes cosas que podemos hacer para renovar el hombre interior, la mujer interior. Pablo, después de tanto sufrimiento, tantas dificultades en la voluntad de Dios, él dice, por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando al interior, no obstante se renueva, ¿qué? De día en día. Y tenemos una mujer en Ana que ella sigue siendo creyente en el Señor, por eso se acerca al Señor y le pide a Él socorro. Esto no ha afectado su fe, no ha afectado su compromiso. Ella nunca le ha dado la espalda a Dios y ella sabe orar, aunque sea con amargura de alma. Quiero que recuerden algo, hay muchos que dicen que uno no debería expresar ni enojo a Dios, ni impaciencia, ni debería realmente. Dios ya sabe lo que está en tu corazón, ¿por qué no lo vas a expresar? Dice que ella, pero orando, llorando abundantemente, está expresando lo que ella siente en su corazón. Dios no solamente lo puede manejar, Él quiere que le seas completamente honesto y transparente. Te hace bien a ti y va a acercar tu relación con Dios. ¿Se acuerdan que Job se quejó? ¿Cuántos capítulos hay en Job donde él dice, ojalá no hubiera nacido, que sea condenado el día que yo nací, olvidado el día que yo nací, la vida no vale la pena? O sea, él realmente está expresando lo que siente. ¿Y qué dice Dios al final? Pero no pecó. Job no pecó en lo que dijo. Los salmos de lamento, hay muchos salmos donde Dios tiene que escuchar a David decir, ¿dónde estás? Yo no entiendo. ¿Por qué te demoras tanto? Y esta gente, los malos prosperan, eso yo no lo entiendo. Y él es muy franco con Dios. Si te faltan palabras para orar, puedes buscar en los salmos. Ahí puedes decírselo a Dios en voz alta, como si fueran tus palabras. Y ella también lloró abundantemente, dice Salmo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Ese era el salmista. Un hombre de gran fe. Dios lo usó grandemente, pero tuvo noches donde la pasó llorando. Ana sabe orar, se inclina a Dios como su sierva. Veamos el versículo 11, ella dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ella no dice, mira todo lo que yo he hecho, mira cuántos años he sido fiel, mira que también cuido a mi esposo.
mira, tú sabes que yo sería una buena madre. Mira, no, no le habla de todos ellos. Ella simplemente dice, si te dignares de mirarme a mí, tu sierva, y escuchar mi oración. Esa es una mujer humilde. La Biblia dice que Dios resiste ¿a quién? Al soberbio, pero da gracia al humilde. Hay gente que ora hoy día, o te enseñan a veces a orar, que como hijo o hija del rey tienes que llegar a Dios y demandar las cosas. ¿Quién encuentra eso en la Biblia? No es una demostración de fe tanto, sino una demostración quizás de soberbia. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. El favor no merecido por Cristo Jesús. ¿Nos ha hecho sus hijos? Sí. ¿Somos hijos del Rey? Sí, pero es por gracia. No lo olvides. Entonces ella pide y tiene bien clara, que ella es esclava, como hablábamos en el estudio de Romanos, como sierva. Salmos 34 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los contritos de espíritu, o sea, los humildes de espíritu, no los altivos. Es más, la Biblia dice que Dios odia los ojos altivos y el orgullo. Ana sabe orar porque hace un voto a Dios en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés tengo que encontrarlo aquí. Esta Biblia no siempre la uso cuando estoy predicando. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es muy fácil en tiempo de angustia hacerle promesas a Dios y después, cuando todo comienza a andar bien, olvidar esa promesa. Ten cuidado en no hacer un voto así a la ligera. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento permitía que uno, si hacía un voto, una mujer, su esposa, su hija, y lo hacía por emoción, el momento que el esposo o el padre supiera de ese voto, la podían librar de ese voto, si él consideraba que no era un voto hecho en conciencia, sino por emoción. Pero su esposo no lo hace. Y no sabemos si él supo al tiro o no, pero la apoya en todo lo que ella hace. Cuando nace el hijo, él la apoya cuando ella cumple su voto y lleva a Samuel para que sea criado en el tabernáculo ahí con Elí. Todos podían ver qué tan mal padre era Elí. Ya veían cómo eran sus hijos. Pero ella confió lo suficiente en Dios para cumplir su voto y llevar a Samuel para que fuera el que servía en el tabernáculo. Y sirvió con Elí y llegó a ser un gran hombre, uno de los héroes del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ellos hablan de Samuel y cómo trajo un avivamiento al pueblo de Dios. Así que ella cumplió su voto y lo hizo sabiendo que iba a ser bien difícil. Yo no sé quién podría entregar a un niño de 4, 5, 6 años, no sabemos cuánto tenía, cuando lo entregaron para que Elí terminaran de criarlo y él sirviera en un lugar lejos de donde estaba la casa. No tenían celular en ese tiempo, no le podía mandar un WhatsApp. Ana sabe orar, su oración fue oración de mucha fe. ¿Cómo sabemos que fue una oración de fe? Dice, y se fue la mujer, hablando de Ana, por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ha cambiado su situación en ese momento? No ha cambiado nada. Sigue estéril. Sigue con el esposo que no tiene idea cómo ayudarla. Sigue con la Penina, la otra, que la amarga la vida. Sigue seguramente con otros mirándola y diciendo, ¿qué habrá hecho ella para que Dios no le dé un hijo? Pero ya, ¿cómo? No está más triste y pudo comer. Cambió su actitud, ¿por qué? Porque ella derramó su corazón a Dios y ahora se va a casa con fe. La fe se demuestra ¿con qué? Con nuestras obras. Aquí hay evidencia de que ella le cree a Dios que Dios va a hacer algo. Él va a cambiar su situación
porque ella ahora puede estar alegre, aunque no hay evidencia todavía de que Dios está contestando. La fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ella está demostrando su fe. Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 28. Ahora hablando de Samuel, ella dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró allí a Jehová. Ella está a punto de despedirse de su hijo. ¿Y qué hace? Adora a Dios. Esta es una mujer ejemplar. Habiendo sufrido algo que, una afrenta que quizás muchos no lo sabrían llevar, ella lo sabe llevar, y cuando ya le llega la bendición, ella no olvida que le había hecho esta promesa a Dios y cumple esa promesa. Salmos 50 dice lo siguiente: sacrifica a Dios tu alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú, ¿qué? Me honrarás. Eso es lo que Dios busca, ser glorificado en tu vida. Quiere ser honrado en nuestra vida. Y es por eso que muchas veces permite que pasemos malos momentos. Que dijo Jesús, Él nació ciego para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el poder de Dios. Ahora, alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Quizás algún hombre diga, no soy mujer. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, Dios tiene un plan más grande que tu vida individual. Él te quiere usar, Él quiere que tú seas parte de ese plan. Pero su plan es mucho más grande de lo que tú estás viviendo. Y a veces nos volvemos muy egocéntricos y pensamos nomás en lo que estamos viviendo nosotros. ¿Y por qué se tarda Dios? Bueno, quizás porque Él está orquestando en otras vidas eventos que van a llegar al punto donde van a converger contigo, se van a unir contigo para que sus propósitos se cumplan. Dios nunca llega tarde. Tenemos que confiar. Dios le dio a ella el hijo en el momento preciso. Él quiere que seas parte de ese plan, como ya dije, y a veces ese plan incluye sufrimiento. Es la voluntad de Dios a veces que suframos. ¿No te gusta? A mí no me gusta. Pero podemos confiar que es para nuestro bien. Todo lo torna para bien y para su gloria. Pero depende mucho de nuestra actitud. ¿Estás dispuesto a someterte a Dios en los buenos tiempos solamente o también en las pruebas y dificultades? En el momento quizás más difícil de su vida, cuando nadie más la entendía, ella se acerca a Dios y dice: yo voy a confiar. Voy a confiar de que vas a obrar de alguna forma, y lo que ella le promete a Dios, por más difícil que sea, lo cumple. Creo que hay mucho que podríamos aprender de Ana. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por el ejemplo de esta gran mujer. Te doy gracias por el ejemplo de Samuel y cómo él cambió completamente la historia del pueblo de Israel en este tiempo tan difícil. Pido, Señor, que nos animes a nosotros como padres, como abuelos, como madres, como abuelas, tías, primos, personas que tenemos a nuestro alrededor, otros que quizás no creen y no tienen una fe tan firme como la nuestra. Ayúdanos a ser el ejemplo de fe que fue Ana. Ayúdanos a confiar en ti, aún en tiempos de dificultad. Especialmente en tiempos de dificultad, para que otros puedan ver esa fe en acción. Para que tú seas glorificado en nuestras vidas por Cristo Jesús, lo pedimos en su nombre. Amén.